Buenas noches. Se presentó hoy el presidente del Consejo de Ministros en el Congreso para exponer la política general del gobierno. El debate todavía continúa. Fue un discurso, bueno, largo y pesado, como suelen ser estos discursos, pero digamos con conceptos claros, prácticos, aglutinantes, conciliadores. Básicamente un buen discurso con algunas novedades, como vamos a ver, y con una voluntad clara de no permitir poderes paralelos y de abordar con seriedad el tema de la seguridad ciudadana. Sobre el tema del caso López Paredes y López Meneses, y el poder paralelo, esto fue lo que dijo. El gobierno combatirá toda red ilegal, todo poder oscuro, todo intento de resucitar prácticas corruptas y mafiosas. El gobierno ha ordenado una investigación sobre los hechos denunciados para precisar con detalle el origen de las decisiones, sus responsables. Estoy convencido que tanto la investigación policial y fiscal como la comisión investigadora que seguramente designará este Congreso en cumplimiento de su función del control político contribuirán a encontrar y precisar las responsabilidades. Por eso apostamos por el diálogo, porque es necesario reivindicar la política. Una noticia complementaria a estos conceptos ha sido que presentó su renuncia irrevocable el viceministro del Orden Interno, Iván Vega, y Wilfredo Pedraza, que ha quedado de alguna manera como asesor, pues ha explicado que ha dado un paso al costado para hacer transparente la gestión de su sucesor, Walter Albán, y eliminar así los rumores sobre él respecto de que era un brazo oscuro de este sector, porque efectivamente habían algunas versiones en ese sentido, aunque también había la versión de que Iván Vega era quien había, digamos, logrado articular la policía con las Fuerzas Armadas en estos equipos de inteligencia y de operaciones tácticas que terminaron con la muerte, por ejemplo, de Alipio y de otros terroristas. De modo tal que si él cumplía una función eficaz en ese sentido, no tendría mucho sentido, mucha razón que hubiese renunciado, ¿no? Pero en fin. Luego, en el tema específicamente de seguridad ciudadana, esto fue lo que dijo. La seguridad ciudadana será nuestra prioridad fundamental. La reforma policial que hemos iniciado requiere de un acuerdo público, de un acuerdo político y social amplio. Al 2016 terminaremos con la modalidad del servicio policial 24/24, de manera que recuperemos la exclusividad del servicio policial. En 2014 tendremos un 20% más de policías para tareas efectivas de seguridad, vigilancia y patrullaje en la vía pública. Cumpliremos la promesa del gobierno de contar para el 2015 con 30.000 nuevos efectivos. Mejoraremos sustancialmente el sistema de control, vigilancia y sanción. A los malos policías no los rotaremos de oficinas ni los cambiaremos de lugar, sino que en el marco de la ley procederemos a separarlos de la institución. Destacaremos a los mejores gerentes públicos para que fortalezcan la gestión en el sector interior, fortaleciendo la integración de los servicios de vigilancia privada con los servicios de serenazgo municipal y la Policía Nacional. Desde inicios del 2014 empezaremos pilotos en Lima, Callao, Chiclayo y Trujillo, que lamentablemente por hoy son las zonas de alta peligrosidad. A julio de 2014 estará instalada la plataforma de interoperabilidad electrónica
que nos permitirá articular los registros policiales con las otras instituciones para una mejor lucha contra la criminalidad. Bueno, ha reconocido el Premier que se va a requerir de un acuerdo político y social amplio para poder llevar a cabo esta reforma en la policía, por ejemplo, la reducción del personal, irregular, que tiene mala conducta dentro de la policía. Eso requiere sin duda un acuerdo político. Y ese es el único acuerdo político al que se ha referido, es decir, no ha hablado el Premier de continuar el proceso de reuniones, de acuerdos con las fuerzas políticas que inició Juan Jiménez, por lo menos no lo ha mencionado. Ha hablado de este acuerdo político. Y bueno, ha dicho que al 2016 se terminará con la modalidad del 24/24, lo cual sin duda es una meta extraordinaria y ojalá que se pueda cumplir. Pero si es así, significa que en la práctica vamos a tener casi el doble de policías, lo cual es una muy buena noticia también. Y entonces, ¿para qué incorporar 30.000 policías nuevos? Estas dos medidas son contradictorias entre sí, salvo que esos 30.000 nuevos sirvan para ir sustituyendo o reemplazando a los que saldrían por razones de corrupción, digamos, ¿no? Eso sí tendría sentido. Ahora, hay que... una novedad, digamos, que ha planteado el Premier es la contratación o el destaque. Dice: destacaremos a los mejores gerentes públicos para que gestionen este sector. Y esto es una gran noticia, porque aquí hay un grave problema de gerencia en este sector. Habría que retirar a los oficiales, a los generales y en general a los policías de las tareas administrativas, de las compras, del mantenimiento, etcétera, y eso encargarlo efectivamente a gerentes. Ojalá que esto se haga y se haga bien, porque ahí hay mucha corrupción y al mismo tiempo hay mucha ineficiencia. Bueno, sobre el tema del narcotráfico, esto fue lo que dijo. Ha decidido reforzar la lucha frontal y sin treguas contra el narcotráfico y el lavado de activos, para lo cual designará a un alto comisionado para la lucha contra el narcotráfico. Instalaremos en marzo del 2014 el Observatorio de Riesgos de Corrupción para identificar los procesos públicos vulnerables a la corrupción. El observatorio se potenciará con los avances en curso en materia de gobierno electrónico, gobierno abierto y modernización de la gestión del Estado. Antes que termine el año, enviaremos al Congreso un proyecto de ley de adopción de modelos de integridad para las empresas, que no tengo ninguna duda que recibiremos el apoyo. En la primera semana de diciembre lanzaremos la campaña Yo denuncio la corrupción. Un breve comentario sobre el tema del narcotráfico, fuera de... bueno, aquí él anunció la creación de un alto comisionado, el nombramiento de un alto comisionado de lucha contra el narcotráfico. Pero aquí hay algo que no se entiende bien, porque hay una entidad que cumpliría esa función, que es Devida. ¿Qué va a pasar con Devida? Crear un alto comisionado paralelo a Devida es una manera de restarle poder a Devida, que tiene precisamente la función coordinadora en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, además, en los últimos años se ha estado fortaleciendo el papel de Devida. El último año se le ha dado con cerca de 200 millones de soles de presupuesto, antes prácticamente no tenía presupuesto. Y bueno, este año ya se han logrado las metas que se habían propuesto, la lucha contra el narcotráfico, como por ejemplo las 22.000 hectáreas que se iban a erradicar. Ya se ha superado ese número. Se ha superado las 2.000 toneladas de insumos químicos que se iban a recaudar, a intervenir, a incautar. Entonces, Devida está cumpliendo una función. Quizás habría que reforzarla aún más, en lugar de crear un alto comisionado. Mi humilde opinión, no multiplicar los entes cuando ya tenemos algo que está funcionando más o menos bien. De otro lado, no se refirió al tema del control de insumos químicos, este sistema de control de insumos químicos que tiene que desarrollar la SUNAT, que
que se supone que ya debería estar en marcha, en pleno desarrollo, en pleno funcionamiento, y esto debería efectivamente permitir la incautación, el control de insumos químicos en mucha mayor medida que lo que tenemos ahora. No se notan los resultados, en todo caso, como debería notarse si esto hubiese implementado el sistema. Aparentemente todavía no lo está, pero ya han pasado tantos meses, ya debió estar listo, ¿no? No ha dicho nada sobre eso. Y tampoco sobre el puente aéreo. La droga está saliendo vía aérea principalmente ahora. Se ha restablecido el puente aéreo, esta vez hacia Brasil y hacia Bolivia. Hay pistas de aterrizaje, nosotros hemos denunciado acá. Estas, por ejemplo, que hay en la zona del N, hay 9 pistas, hay unas, por lo menos 1 o 2 de ellas custodiadas por el ejército. Eventualmente cobran cupos, la gente del ejército. Y entonces hay que destruir pues esas pistas de aterrizaje. ¿Qué cosas están esperando? En fin, hay medidas sencillas que no se han anunciado, no se han previsto en este mensaje. Bueno, y respecto, hay otro tema que trató el ministro, el premier en su discurso, fue el asunto de la reforma del Estado, las trabas a la inversión, puso énfasis en eso, en suprimir estas trabas a la inversión. Escuchemos. Le daremos una mayor velocidad, destrabaremos lo que sea necesario con el apoyo de ustedes, si es necesario para podar normas que nos aprisionan. Por eso es que impulsaremos los polos de desarrollo regional y aceleraremos la implementación de reformas trascendentales en el sector público. Con la ayuda de ustedes, podemos profesionalizar y despapelizar la administración pública. El Consejo de Ministros funcionará de ahora en adelante con equipos en temas interministeriales a resolver en conjunto los problemas y no un ministro que manda el papel a otro ministro y el otro a otro ministro, de tal manera que un papel para resolverse en pocas horas demora a veces un... Otro tema que tocó el premier fue la descentralización. Ahí dijo que se han otorgado 185 funciones a los gobiernos regionales, pero no se siente el cambio en el interior del país, de modo tal que todo este asunto necesita reformas. No especificó qué reformas o cambios, pero sí dijo que habría una revisión inmediata de la distribución intradepartamental del canon, porque no puede haber diferencias entre los distintos distritos, entre los distritos pobres y los distritos ricos en las regiones. Eso es una propuesta interesante. Bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con 3 importantes congresistas que están en este momento en el Pleno debatiendo el tema. Vamos a estar con Víctor Isla, Carlos Brus y Juan Carlos Seguren. Y luego vamos a estar con Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Center for Global Development, para hablar de economía mundial y su impacto en la peruana. Regresamos.